Boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 16 de novembro de 2022. Estamos aqui reunidos para o penúltimo evento do semestre das quartas do Cyber, Estudos Continuados, cujo tema geral é Derecho e Democracia en la Era Digital, realizado pelo Observatório em parceria com o Cosmo-IUS, La Cultura Jurídica Cosmopolita e sus Desarrollos Contemporâneos, tendo como diretores José Luiz Bolzan de Moraes, Alfonso de Julius Campuzano e a professora Edilene Lobo. E hoje estamos tendo a honra de receber o Dr. Jesus Ignacio Delgado Rojas, da Universidade de Sevilha, com a seguinte palestra: Los derechos digitales son derechos humanos? Una defensa del individualismo moral e la privacidad en un mundo de Big Data. Agora eu passo a palavra ao professor Bolzan para que dê as boas-vindas ao nosso convidado e desejo a todos e todas um excelente evento. Obrigada pela presença. Obrigado, Tainá. Boa tarde a todos e a todas. Boa noite a todos e a todas também. É uma satisfação retomarmos hoje, né, as quartas do Cyber, nessa parceria com o Cosmo-IUS, do professor Alfonso de Julius Campuzano, e termos a presença do professor Jesus aqui conosco. Então, eu gostaria apenas de saudá-lo, dizer da nossa satisfação de poder ouvi-lo nesta data, né? Também saudar a todos aqueles e a todas aquelas que estão acompanhando essas atividades de 2022, né, da parceria Cyber Leviathan Cosmo-IUS, e dizer que para nós é uma honra tê-los e tê-las conosco. Esperamos poder, né, contar também com essa parceria nas próximas atividades. Então, professor Jesus, um prazer tê-lo conosco, uma satisfação, né, um agradecimento pela aceitação do nosso convite, e dizer que estamos sempre à disposição aqui também para qualquer iniciativa que o senhor promova. E passo, então, a palavra ao professor Alfonso de Julius Campuzano para que faça a apresentação do nosso convidado de hoje. Bien, buenas noches a todos. Para mí es un placer estar nuevamente con todos ustedes en estas reuniones periódicas del ciclo de Ciudadanía y Derecho en la Era Digital, que venimos desarrollando pues, aproximadamente con una cadencia de cuasi mensual, de cada 3 semanas. Y en esta ocasión, el ponente que nos acompaña es un buen compañero, un amigo, un colaborador, como digo, colega y compañero del Departamento de Filosofía del Derecho. El profesor Delgado Rojas es doctor por la Universidad Carlos III y, como digo, profesor en el Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla. Tras doctorarse, obtuvo la mención internacional y una mención especial por unanimidad del Premio Luis Díaz del Corral, otorgado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Tiene un máster en investigación en Derecho Público, es doble licenciado en Derecho, Administración y Dirección de Empresas, y ha realizado estancias de investigación en la Universidad de los Andes, en la Universidad del Valle de Aosta, en Turín. Es miembro del Grupo de Investigación Teoría de la Justicia y Derechos Humanos, y ha publicado artículos académicos sobre filosofía del derecho, filosofía política, historia de las ideas morales y políticas, derechos humanos y derecho y cine. Habitualmente pues, colabora con congresos, asiste a congresos nacionales e internacionales, presenta ponencias en estas líneas de investigación
y colabora con universidades latinoamericanas y españolas. Entre sus obras destacan dos volúmenes, dos obras de su autoría, que son Víctimas y el derecho a la no discriminación por diversidad afectivo-sexual, publicada por la editorial Tirant lo Blanc, y su obra, que es de referencia en el sentido de que fue premiada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, con el premio Luis Díaz del Corral, es Ciudadanía Liberal y Moralismo Legal. Creo que el tema que va a abordar es un tema de la máxima importancia, de la máxima actualidad. ¿Cuál es el rango que se debe conceder a los derechos digitales y en qué medida los derechos digitales impactan sobre la privacidad? Realmente habría que preguntarse en qué medida podemos seguir hablando de derecho a la autodeterminación informativa en esta era en la que las nuevas tecnologías invaden prácticamente todos los espacios vitales. Bien, pues nada más, yo les dejo con la intervención que será seguro, incisiva, brillante, clara, del profesor Jesús Ignacio Delgado Rojas, al que una vez más yo doy la bienvenida. Muchas gracias. Bien. Muito obrigado, boa tarde a los que estáis al otro lado del Atlántico. Quisiera empezar, como no podía ser de otra manera, agradeciendo al Observatorio Ciberleviatán, al profesor José Luis Bolsán, por su cordial invitación para intervenir en este foro, y también especialmente al profesor Alfonso de Julios por su presentación, excesiva en todo caso, y por haber hecho posible hoy este encuentro. Sin más dilación, quisiera comenzar haciendo una sucinta introducción a modo de presentación al tema que hoy les traigo, para luego ir avanzando por el desarrollo de la conferencia de una forma que espero resulte ordenada, amena y al menos comprensible para todos. Bien, la sociedad del siglo XXI está inmersa en una revolución tecnológica que conlleva una profunda transformación en la forma en la que se ha venido entendiendo la humanidad. Responsables de dichos cambios son los importantes avances alcanzados en diversos ámbitos como la inteligencia artificial, los sistemas de Big Data o la robótica. Estos fenómenos están promoviendo en las últimas décadas transformaciones constantes que especialmente se han visto aceleradas en tiempos recientes por la pandemia del COVID-19. Esta revolución digital, en líneas generales, ha venido a mejorar la vida de las personas, a facilitarnos muchos procesos, pero también nos invita a reflexionar sobre los nuevos retos que se plantean respecto a la protección de los derechos fundamentales y en torno a los principios éticos que deben regir el uso de este tipo de tecnologías, dado que no se puede asegurar que se encuentren controladas en su totalidad ni que sean incapaces de provocar perjuicios o daños. Parece, pues, no solo oportuno, sino obligado, someter determinados postulados y previsiones de la inteligencia artificial y el Big Data a la reflexión crítica que nos marca la concepción del individualismo moral como fundamento ético de nuestras democracias contemporáneas. Y tomo la tesis del individualismo moral por ser el criterio, así lo considero, a través del cual valorar estos avances, pues la defensa clara de la superioridad axiológica de las personas individualmente consideradas debe ser la única razón de ser de todo progreso. Situar al individuo como centro del programa de la modernidad y no a ningún otro ente ni máquina es, en definitiva, la mayor e irrenunciable conquista ética que nos ensalza como humanidad y la mejor muestra de un progreso que es,
antes que técnico, sobre todo moral y civilizatorio. La sociedad del riesgo, como la denominara Ulrich Beck, habría alcanzado así su culmen al consagrar como indiscutible una fe ciega en el avance sin fin y sin norte de las tecnociencias y sus infinitas aplicaciones. Se revelaba hace ya algunos años un optimismo desmedido en las posibilidades de la tecnología y una confianza inquebrantable en una idea de progreso que se entendía ilimitado. Bien, la utilización masiva de datos o Big Data ha supuesto una revolución en todos los ámbitos inimaginables de la vida, tanto en las personas como en la sociedad, como en nuestra vida colectiva. El contexto actual está enormemente influenciado por la incesante evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TICs. Esto se debe no solo a la existencia y creación de herramientas tecnológicas, sino también por la integración de esta informática en la vida cotidiana de los ciudadanos. Numerosos desarrollos tecnológicos han propiciado la aparición de multitud de medios a través de los cuales se generan datos desde elementos básicos transformados en dispositivos inteligentes hasta la frecuente utilización de aplicaciones y redes sociales. El documentalista estadounidense James Barrat, fervoroso creyente en la bondad de todas estas mejoras, ha vaticinado ya el fin de la era humana y el inicio de una nueva era presidida por la omnipresencia de la inteligencia artificial. Giovanni Sartori, aunque mucho más pesimista, también diagnosticó un peligroso paso del Homo sapiens al Homo videns por la nefasta influencia que los medios de comunicación y de modo especial la televisión ejercían sobre la capacidad de autonomía de los individuos. Ahora son las neotecnologías en bit, la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la información y la ciencia cognitiva, bajo el dominio de las Big Tech, quienes dirigen y controlan nuestros hábitos vitales e incluso nuestra voluntad, como si fuésemos una marioneta movida por los metadatos y los algoritmos que configuran el inescrutable universo de Internet. También Yuval Noah Harari ha afirmado que se ha superado la era del Homo sapiens, suplantado ahora por un Homo Deus que pasa a ser el sujeto protagónico de una nueva filosofía de pensamiento dominante a la que denomina como dataísmo. Para el historiador israelí, el dataísmo declara que el universo consiste en un flujo de datos y el valor de cualquier fenómeno o entidad está determinado por su contribución al procesamiento de datos. En esta conferencia abordaré los riesgos que implican este conjunto de tecnologías para los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuestión que cada vez suscita más inquietud y zozobra. Por otro lado, también habrá que tener en cuenta los principios éticos que deben regir esta disciplina, pues es imprescindible calibrar el impacto normativo que estos fenómenos suponen para valores tan fundamentales como la dignidad de la persona, la libertad o la privacidad. Y no es un problema menor, ojo, pues se trata también de la vulneración masiva de ciertos derechos fundamentales que, conforme avanza el almacenamiento de datos y el desarrollo de las nuevas tecnologías, se antoja cada vez más difícil de atajar. Al hilo de ello, haré unas consideraciones generales sobre los riesgos que generan los sesgos discriminatorios de los algoritmos y, finalmente, a resultas de lo anterior, intentaré evaluar la pertinencia o no de encuadrar esa emergente categoría llamada derechos digitales como derechos humanos. No es de extrañar que, ante esta situación que he empezado a describir, algunos autores ya hayan hablado de una auténtica redefinición del Estado de Derecho o del desafío mayor que enfrentamos como sociedad al interactuar en un mundo hoy necesariamente globalizado. Estamos ante un cambio de paradigma, en definitiva, como asevera Alfonso de Julios, que lejos de constituir una fórmula acabada o ya conclusa,
nos ofrece, en cambio, un marco explicativo desde el que abordar las transformaciones que se están operando en el Estado y en su orden jurídico en una era de interdependencia. Y no se trata solo de un cambio tecnológico, sino también de todo un acontecimiento cultural y social sin parangón. Hay quien ya augura que pronto se podrá sustituir completamente el esfuerzo humano por la actividad de la máquina, y de este modo podremos emanciparnos de las servidumbres laborales y destinar todo nuestro tiempo para el disfrute plácido del ocio, de las artes y del deporte. Todo ello al albur del manejo de una información que origina un universo de trasiego constante y masivo de datos, por los que todos pujan, dado el gran poder que otorga poseer dichos datos, a los que se han calificado como el petróleo del siglo XXI, pues se han convertido en un activo patrimonial de un valor económico incalculable en los mercados. El Big Data supone un salto cualitativo muy importante que coloca a quien dispone de los datos y del conocimiento y de las técnicas para procesarlos en una situación de ventaja competitiva sin precedentes. Quien tiene los datos tiene el poder. Los datos conforman nuestro yo digital y toda actividad humana se basa en los datos. Las consecuencias en el plano de la subjetividad son evidentes. La identidad personal acaba por concebirse como un sistema informativo complejo, integrado por acciones, memorias, historias, en las que se expresa nuestra propia conciencia. Desde esta perspectiva, se puede llegar a decir que somos nuestra información y que la sociedad en la que vivimos es precisamente una data society, una sociedad de datos que no solo se rige por los datos como en su advenimiento fue la sociedad de la información y el conocimiento, sino que está íntimamente impregnada de ellos, llegando a implicar y moldear al hombre mismo como un data subject, una especie de sujeto datístico. Por distintas razones, la concreción de la definición exacta de Big Data o datos masivos presenta cierta complejidad al no haber un acuerdo común por parte de los expertos acerca de su concepto y alcance, debido a la profunda omnipresencia social, económica y tecnológica que caracteriza a la revolución de los datos masivos. En general, esta expresión hace referencia al conjunto de datos que no pueden ser capturados, administrados y procesados por computadoras tradicionales dentro de una dimensión razonable. La pluralidad de fuentes en las que se originan los datos, ya se recaben estos del llamado Internet de las cosas, como un reloj inteligente, o a través de las huellas digitales en la red, el reconocimiento facial, las cookies. A su vez, estos datos se manifiestan en la variedad de datos obtenidos, una pluralidad de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, y de metadatos. Precisamente uno de los principales impulsos del Big Data se halla en la capacidad para procesar los denominados datos no estructurados que, a diferencia de aquellos que utilizamos tradicionalmente, carecen de una organización interna identificable y debe hacerse a través de bases de datos no relacionales para ser categorizados y combinados a posteriori mediante herramientas de software aplicadas. Estos datos, referidos a archivos de Word y PDF, vídeos, audio, datos móviles, publicaciones en redes sociales, requieren después de un tratamiento que los haga utilizables para los fines que con su manejo se persigue. Del Big Data se predican, ya sabrán ustedes, 4 características esenciales o Vs. Doug Laney, analista de Gartner, una de las compañías líderes mundiales en tecnologías de la información, fue pionero en definir el Big Data como activos de información de gran volumen, velocidad y variedad. En el año 2011, el McKinsey Global Institute añadía una 4ª V, el valor que pueden generar las compañías y los gobiernos al explotar el potencial del Big Data.
El almacenamiento masivo de datos, sin ordenarlos ni procesarlos adecuadamente, no tiene ningún valor. Por tanto, la inteligencia artificial se convierte en el instrumento necesario para almacenar, procesar y usar el Big Data. A la par que se complejizan los datos masivos, se han ido añadiendo nuevas características o Vs relevantes para su correcto funcionamiento. Veracidad, que los datos recogidos sean fiables para obtener información de calidad. Visualización, transformando el conglomerado de datos en alternativas visuales atractivas, como por ejemplo mapas. Variabilidad, entendida como la adaptación al continuo cambio que caracteriza la era digital. Pero pese a todas esas características significativas, de lo que se trata en definitiva es de explotar el valor proveniente de los patrones que pueden descubrirse al hacer conexiones de datos y metadatos sobre un individuo o conjunto de personas. De ahí que hayan señalado Boyd y Crawford que el Big Data no es notable por su tamaño, sino por su relación con otros datos. Estas relaciones entre datos se establecen a través de nexos que transforman millones de pequeñas partes segregadas en un conjunto más o menos cohesionado que se alcanza tras ejecutar la siguiente secuencia de 4 pasos. Generación, los datos que proceden de diversas fuentes. Adquisición y almacenamiento, la ingeniería de la inteligencia artificial para procesarlos. Análisis, predominantemente a través del uso de algoritmos, y la explotación, la interpretación y aplicación a los distintos resultados. El análisis es la fase más importante en esta cadena de valor de los datos masivos por el propósito de extraer utilidad y proporcionar sugerencias para la actuación. Es en dicha fase de análisis donde cobra especial importancia el empleo de algoritmos, como les digo, puesto que son los que permiten establecer las relaciones y conexiones entre datos. Los algoritmos se erigen así como los instrumentos más populares del Big Data, tanto por su contribución al proceso como por la controversia que está provocando su utilización. El concepto de algoritmo atendería a la secuencia de operaciones lógico-matemáticas que se aplican de manera sistemática para hallar la solución a un problema. Entonces, si según esta propia definición, sus características, si son unas operaciones matemáticas diseñadas para solucionar problemas, ¿qué es lo que está causando tanta inconformidad sobre el uso de algoritmos? El cambio significativo surge cuando el uso de estos algoritmos se implementa con la capacidad tecnológica de las máquinas. Dentro de los algoritmos empleados en el Big Data, los de Machine Learning o aprendizaje automático y los de Deep Learning o aprendizaje profundo son los más utilizados. Esta rama de la inteligencia artificial permite que sin un supervisor, con la única intervención humana en el momento de la programación, la máquina vaya encontrando una estructura mediante la cual ir analizando constantemente los datos de los que va disponiendo. Ya se están construyendo máquinas capaces de aprender que no dependen únicamente de los conocimientos introducidos en el momento inicial por un programador y que no se limitan a realizar la tarea específica para las que fueron diseñadas. De este modo se va llegando a sucesivos resultados para los que la máquina no había sido programada al inicio y los algoritmos poseen esta capacidad para ir modificándose de forma automática con el objetivo de adaptarse progresivamente a los datos que va procesando. En este tratamiento de los macrodatos, pese a haber sido diseñados para facilitarnos la vida en diversos aspectos, los algoritmos pueden producir situaciones que pueden generar riesgos y anomalías para la seguridad e integridad de las personas. Es el creador del algoritmo quien da a cada factor un peso determinado en la fórmula.
Conforme a tal peso, los resultados de la fórmula pueden ser unos u otros. Una alteración de milésimas a cada factor puede llevar a consecuencias distintas. Aun cuando la máquina pueda ser capaz de aprender por sí misma, nada impide que se puedan corregir tendencias sesgadas gracias en todo momento, si está presente, el control humano. Una cosa es la inapelable exactitud matemática que tiene el computador a partir de los datos que se le suministran, y otra muy distinta es querer atribuir la culpa a unos algoritmos por unos datos que han sido incorporados con sesgos, prejuicios y errores por interés de su programador humano. Avanzo con esta idea. Lo cierto es que el impacto del Big Data en los derechos y libertades de los ciudadanos es un asunto recurrente cuando se trata de analizar, establecer estrategias, regular o aplicar la inteligencia artificial. A este respecto, no sé si conocerán el informe de 2021 de la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Se centra en las herramientas utilizadas y cómo puede afectar a los derechos fundamentales. Dentro del contexto español, más concretamente, en relación con el impacto de las nuevas tecnologías en los derechos de las personas, se ha regulado el tratamiento de macrodatos de carácter personal en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales del año 2018, en la que en su preámbulo ya augura que una deseable futura reforma de la Constitución debería incluir entre sus prioridades la actualización de la Constitución a la era digital, y específicamente elevar a rango constitucional una nueva generación de derechos digitales. Resulta, por tanto, necesario que frente a los usos perniciosos de la inteligencia artificial y el Big Data, deban arbitrarse nuevas y actualizadas directrices, legislaciones y mecanismos para proteger los derechos fundamentales de las personas y, de forma especial, la privacidad y los posibles riesgos de discriminación. De cara a la defensa de los derechos fundamentales, resulta importante distinguir a los posibles titulares o poseedores de los datos. Si la regulación se dirige al poder público, deberán entrar en juego principios como los de responsabilidad de las administraciones, el principio de legalidad o la prevalencia del interés general. Si en cambio son las empresas privadas las destinatarias de la regulación, regirán, entre otros, el principio de libertad de empresa o el interés, también legítimo, de la maximización de beneficios. En todo caso, lo que parece fuera de toda duda es que la necesidad de una regulación robusta se hace perentoria. En este sentido, parte de la doctrina defiende la idea de que resultaría lógico buscar, en base a la legislación ya existente, una regulación específica para la protección de los derechos y deberes fundamentales aquí afectados. No se trataría tanto de crear derechos nuevos, sino extender el ámbito de facultades ya reconocidas como parte del objeto de los derechos vigentes. El derecho dispone de técnicas ya ensayadas y probadas con éxito en otras ocasiones para adecuarse a las muchas transformaciones experimentadas a través de la interpretación y adaptación de sus reglas a los diferentes contextos de cambio. La grandeza, si se me permite la expresión, del derecho de un Estado constitucional es precisamente la de poder impedir que una revolución tecnológica aboque indefectiblemente a una revolución jurídico-normativa. Pero también se entiende, por otro sector doctrinal, que los cambios sociales que conlleva la irrupción de la inteligencia artificial y el Big Data son de tal calado y magnitud que no estamos ante un mero replanteamiento del contenido de algunos derechos para adaptarlos a esta nueva realidad, sino que se requiere la creación de nuevas categorías de derechos distintas de los que hasta hoy conocíamos,
que serían los llamados neuroderechos y los derechos digitales. Parece así emerger una nueva generación de derechos cuyo objetivo principal consiste en corregir los problemas, reducir las externalidades negativas y paliar los perjuicios causados a la ciudadanía debido a la falta de una regulación apropiada capaz de establecer un marco jurídico específico para el uso, el despliegue y el desarrollo de las tecnologías digitales. Esta novísima tipología de derechos, los derechos digitales, englobaría, al parecer, el conjunto de garantías y protecciones de los ciudadanos en el entorno digital. Una estructura distinta de derechos que transita de su concepción analógica a la sociedad digital, que ha de buscar la seguridad de la persona sobre el tratamiento de los datos y la arquitectura matemática de los algoritmos. La doctrina iusfilosófica se halla dividida acerca de este reconocimiento de los derechos digitales como una auténtica categoría nueva de derechos fundamentales. Los autores y autoras favorables al reconocimiento de la vertiente ético-jurídica de los derechos digitales y a su incorporación intrasistemática en el ordenamiento jurídico cuentan a su favor con un incipiente marco legal, soft law, regional, en la mayoría de las ocasiones, que ya ha abordado y regulado la cuestión de los derechos digitales. Esto es un dato fáctico, empírico. No me detengo en estas posturas porque mi planteamiento se mueve más bien en el ámbito normativo, en el deber ser, y desde él creo que merece la pena seguir reflexionando sobre el fundamento de ese reconocimiento de derechos. Mucho me temo que los derechos humanos, para ser protegidos de forma firme y sólida, han de ser pocos. Me muestro proclive a considerar que el sobredimensionamiento o la sobrecarga de derechos va en desmedro de las garantías de su protección. La hiperinflación en la nómina de nuevos derechos puede desembocar en la desvalorización de los tradicionales, cuando ni siquiera estos últimos son todavía respetados en muchos países. Se despoja a los derechos humanos de su auténtica virtualidad y fuerza normativa cuando toda aspiración, por deseable que sea, es convertible en un derecho humano. Bien apuntó Harcher las consecuencias peligrosas que se pueden derivar de la banalización por inversión, cuando se llega a inundar de invocaciones a los derechos humanos lo que no son más que vagas reivindicaciones moralizantes. Desde luego que estamos ante preocupaciones muy justificadas que envuelven problemas, necesidades y exigencias de privacidad, de seguridad, protección, muy importantes, ya que plantean retos y desafíos que deben abordarse urgentemente por la teoría general del derecho. Pero no está tan claro, a mi modo de ver, que la respuesta pase necesariamente por categorizar tales preocupaciones por el mundo digital como derechos humanos. Referirse a los derechos digitales como derechos es utilizar un lenguaje figurado, no técnico, aplicable a otras nociones que, respondiendo a loables pretensiones éticas, son sin embargo distintas a los derechos humanos. A este respecto, resulta elocuente la posición del profesor Francisco Laporta cuando se mostraba contrario a rebajar el rigor en el procesamiento de reconocimiento de nuevos derechos, como los relacionados precisamente con las nuevas tecnologías. Me parece razonable, decía el profesor Laporta, suponer que cuanto más se multiplique la nómina de los derechos humanos, menos fuerza tendrán como exigencia, y cuanto más fuerza moral o jurídica se le suponga, más limitada ha de ser la lista de derechos que la justifique adecuadamente. Y permítanme que añada un comentario de política constitucional interna española. Los derechos humanos son los que así aparecen catalogados en la Constitución, con la consiguiente fuerza y garantía jurisdiccionales que de esa tan alta ubicación jerárquica se desprende.
Habría, pues, de querer considerar los derechos digitales como derechos humanos fundamentales una necesidad de reformar la Constitución para incorporarlos a la Carta de Derechos Fundamentales. Cabe plantearse, por tanto, la idoneidad de llevar al texto constitucional los derechos digitales. Concretamente, además, en el caso español, en el capítulo primero del título primero de la Constitución, donde se ubican los llamados derechos fundamentales. Pero la ubicación allí de esos derechos puede provocar algunos problemas teóricos y prácticos que no se deben soslayar. Cuidado, los inconvenientes teóricos tienen que ver con las obligaciones de prestación que se derivarían de dicho reconocimiento y su coste. En definitiva, ¿quién paga el acceso a Internet? Los prácticos se derivarían del procedimiento agravado, en el caso español, remarco, de reforma constitucional exigido. El alcance, efectividad y garantías jurisdiccionales, ya sabemos que cambia de una sección a otra, en el caso de cada constitución de cada país, pero en lo fundamental, los problemas de considerar las reclamaciones de garantía y protección del entorno digital como derechos, me temo que permanecen de forma indistinta en cualquier constitución de nuestros países. No voy a entrar a analizar, pues corresponde a los constitucionalistas, las complejidades que este debate entraña. Solo quiero dejar apuntadas las dificultades que ahí se entrecruzan. ¿Cuál es el llamado contenido esencial de esos derechos? ¿Se les aplica o no la restricción de poder ser luego invocados en sede jurisdiccional cuando se perjudican, cuando se ven violados? ¿Son auténticos derechos o más bien podrían considerarse principios rectores, directrices de la política social y económica? No puede olvidarse tampoco que todo texto constitucional se presta solo a proclamaciones breves y sumarias que no añadirían nada demasiado significativo en una materia como esta, que exige tantos matices y parece más propia de los particularismos y concreciones que permite la regulación legal y reglamentaria que del carácter programático que se espera de una Carta Magna. Otra cosa sería si lo que se quisiera es incorporar alguna referencia a la sociedad digital con el fin de modernizar nuestra norma suprema, poniéndola al nivel del tiempo que vivimos. Pero de ahí no se sigue que la incorporación pase necesariamente por la consideración de los derechos digitales como derechos fundamentales. La garantía de los derechos digitales no precisa en rigor de su incorporación a la Constitución como derechos fundamentales, puesto que una ley general podría haber luego otras leyes sectoriales de desarrollo pormenorizado, podría reconocer en la práctica tales garantías sin calificarlos como derechos fundamentales, como por ejemplo ha ocurrido en materia de protección de datos personales. También surgen con fuerza otras dudas que desaconsejan la catalogación de estas tecnologías como derechos por el riesgo que entrañan para el ejercicio efectivo, precisamente, de los auténticos derechos fundamentales ya existentes. Debemos destacar el peligro de que se creen brechas sociales, políticas y económicas entre aquellos que saben utilizar los datos y aquellos que no tienen acceso a ellos o no saben llevar a cabo la evaluación y utilización de los mismos. Además, podrían quedarse excluidos del tratamiento o progreso que ofrece la inteligencia artificial un grupo considerable de personas que no aportan datos relevantes, lo que implicaría que sus necesidades y reivindicaciones, al no tener capacidad de influencia en las decisiones que se adopten, ni siquiera iban a ser tenidas en cuenta. Por tanto, además de la privacidad, hay un grave riesgo para el ejercicio de sus derechos de igualdad y de no discriminación. Stefano Rodotà,
denunció con vehemencia esta lógica perversa del desafío poshumanista, pues solo gozarían de los eventuales beneficios de la promisoria revolución tecnológica una pequeña parte de la población mundial. Al realizarse dicha revolución desde parámetros elitistas, es decir, dirigida por una minoría de científicos y tecnólogos, no existirían garantías de que de la misma pudiera beneficiarse la mayoría de personas. Se establecería así una brecha tecnológica entre tecnorricos y tecnopobres, quedando estos últimos marginados de los avances del progreso y de las decisiones sobre su propio futuro. En este sentido, y avanzando en los reparos que suscita querer considerar los derechos digitales como auténticos derechos, se debe poner de manifiesto la proliferación de herramientas tecnológicas que ocasionan los llamados sesgos algorítmicos en materia de manipulación de nuestra autonomía. Pareciera contradictorio querer otorgar la categoría de derecho con su máximo realce, solemnidad y beneplácito de la comunidad jurídica más innovadora a aquello que, lejos de significar un avance en la protección y garantía de las condiciones de vida humana, genera en cambio discriminaciones y vulneraciones en los individuos. Veamos esto con más detenimiento. Cathy O'Neill, doctora en matemáticas con trayectoria en Harvard y en Massachusetts, promueve el necesario conocimiento sobre los riesgos éticos de los macrodatos y avisa de que los algoritmos pueden ser destructivos e injustos para los individuos por su potencial como armas de destrucción matemática. Denuncia los sesgos implícitos en la creación de los algoritmos que ordenan y separan a la población en ganadores y perdedores. Los primeros son aquellos que consiguen el trabajo o el crédito que desean, mientras los perdedores quizás no tengan ni siquiera opción a ser entrevistados o son los que terminan pagando la cuota más elevada por su seguro, por ejemplo. La privacidad, ese reducto de nuestra intimidad que no resiste nada bien las injerencias de terceros, nos permite mantener o hacer valer la identidad que queremos reservar para nosotros y la identidad que queremos proyectar hacia afuera. La privacidad permite controlar mi yo y a su vez expresar el yo que se desea transmitir a los demás. Hay, por tanto, una dualidad entre la identidad pública, cómo nos reconocen los demás, y la privada, cómo nos reconocemos a nosotros mismos, nuestro yo privado. El caso es que este yo privado puede llegar a ser definido no desde la autonomía de la persona, sino heterónomamente, no construido por nuestras propias decisiones, sino por imposiciones externas. Ya hemos avisado de que el poder de los algoritmos puede llegar a configurar la identidad de la persona, una identidad que pasa a ser controlada, diseñada y vigilada, lo que pone en cuestión el propio derecho al libre desarrollo de la personalidad. Nos enfrentamos, por tanto, a una sobreexposición digital continua que enmascara nuestra autonomía personal a través de una multiplicidad de interfaces, disfraces, con las que interactuamos en la red. Esta descripción de nuestro tiempo presente puede ser comparada con otros enfoques sobre vigilancia y privacidad, como el sistema carcelario del panóptico que ideó Jeremy Bentham, o la distopía totalitaria que plasmó George Orwell en 1984. Byung-Chul Han, por su parte, ha contemplado como factibles ambos escenarios, pero los adapta a lo que él denomina la psicopolítica digital, que no niega la libertad, sino que la explota al intervenir en el pensamiento y pronosticar el comportamiento de los individuos. Para Han, el panóptico digital del siglo XXI difiere del creado por Bentham principalmente en la perspectiva centralizada que caracterizaba a dicho sistema. Mientras que en el sistema ideado por el filósofo utilitarista inglés, el vigilante, desde su posición, podría controlar cualquier espacio de las celdas, en el panóptico digital los individuos no son vigilados desde un único centro, pues se trata de una vigilancia omnipresente y no perspectivista.
Por ello, mientras los moradores del panóptico de Bentham son conscientes de la presencia constante del vigilante, los que habitan en el panóptico digital se creen que están en libertad. Esta sensación de falsa libertad deriva de la hipercomunicación. A diferencia de los presos del panóptico digital, en este momento no se impone el aislamiento a las personas, sino que se promueve la interacción continua y constante para llegar a la total transparencia. Continuando la metáfora, podemos llegar a considerar también que el Big Data es el nuevo vigilante carcelario, o el actual rostro del gran hermano orwelliano, ese ojo que todo lo ve, que lejos de ser una fuerza represiva y visible, ahora esconde su dominación bajo una careta que lo invisibiliza y oculta tras una nube. A los poseedores de los datos, la socióloga de Harvard, Shoshana Zuboff, los ha denominado los capitalistas de la vigilancia, un sistema que engendró Google, de la misma manera que Henry Ford y su modelo T de producción dio lugar al capitalismo de masas. Es una lógica perversa que se ha extendido a tantos ámbitos y tan rápidamente que cuesta entender que son los datos, en verdad, los que manipulan a los usuarios redirigiendo y planificando sus decisiones a través de mecanismos indetectables e indescifrables. También Francis Fukuyama ha advertido del riesgo de realizar en esta tierra de promisión científica estas distopías tan poco deseables donde se ofrece la eterna juventud y la perfección física e intelectual bajo falsas banderas de libertad. Taylor y Sunstein, con su paternalismo libertario, también se han referido con la idea de Natch a los impulsos que reciben los ciudadanos para moldear su autonomía. Como es sabido, estos pequeños empujones estimulan, incentivan o preparan de antemano las decisiones posibles sin querer traicionar la libertad de elección del individuo. El paternalismo libertario se basa en la convicción de que en general las personas deben ser libres para hacer lo que desean y para desvincularse de los acuerdos desventajosos si así lo prefieren. Pero al mismo tiempo también se considera, y aquí viene la contradicción, que es legítimo que los arquitectos de las decisiones traten de influir en la conducta de la gente para hacer su vida más larga, más sana y mejor. Por lo que a nosotros nos interesa, esta teoría de los pequeños empujones está en la base de distintas propuestas para la mejora moral en el ámbito de las aplicaciones tecnológicas. Cuando la teoría de los empujones se ha aplicado al ámbito tecnológico en combinación con el Big Data, ha dado lugar a los llamados hipernudge, objeto de crítica por lo que conllevan de sibilina manipulación imperceptible para un individuo que, aunque sometido a la tiranía de los datos y los algoritmos, aún así se cree que está decidiendo en libertad. La identidad, tanto pública como privada, queda sujeta pues a un sinfín de condicionantes externos que pueden limitar o reconducir la libertad, las elecciones, los gustos o prioridades de un individuo. Pero al mismo tiempo se puede cercenar la riqueza y diversidad de la personalidad y por tanto de la propia identidad, pues en definitiva se va empobreciendo la capacidad de apertura a lo distinto y lo nuevo. Dicho con otras palabras, si en base a nuestros gustos y de acuerdo a las técnicas de estos hipernudge, por ejemplo, recibiendo publicidad en línea, se nos muestran y ofrecen productos de todo tipo, de viaje, de consumo, de ocio, de música, que encajan o coinciden con nuestras preferencias ya detectadas por el seguimiento que se hace de nuestra vida en la red, lo cierto es que con gran probabilidad nos sentiremos cómodos con lo que se nos ofrece, pero progresivamente se irá cerrando nuestro abanico de opciones, retirándonos el acceso a otros productos que podrían enriquecer nuestra personalidad. Algo que a largo plazo y de forma casi imperceptible puede llegar a condicionar e incluso a definir desde fuera nuestra identidad. Para paliar estas situaciones deben instaurarse una serie de principios éticos en el uso de la inteligencia artificial para evitar daños que no sean voluntarios y generar así la confianza de los ciudadanos.
Por ello, los sistemas de inteligencia artificial deben ser robustos, no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde una perspectiva social. Sin duda, la ética en la inteligencia artificial puede ayudar a fortalecer el desarrollo tecnológico basándose en los principios éticos y morales inspiradores de los derechos humanos, como el referente ético, jurídico y político de las sociedades contemporáneas. Para generar esta confianza en los usuarios, deben garantizarse determinados derechos como la igualdad, derecho clásico, la igualdad, que no haya sesgos algorítmicos, la privacidad, que no la vigilancia, y la universalización del progreso científico, no brechas digitales, cuestiones necesarias para velar por la transparencia y el buen funcionamiento de los distintos avances tecnológicos. Y en esa línea ha ido el Parlamento Europeo al aprobar la resolución de 2020 acerca del marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas. Allí se aboga en todo momento por un enfoque en el que prima una inteligencia artificial antropocéntrica. Es decir, añado yo, el paradigma ético sigue siendo en todo momento antropocéntrico, no tecnocéntrico, humanista, no poshumanista. Ya ha avisado entre nosotros el profesor Pérez Luño que el uso perverso de la tecnociencia bajo un iluso paradigma poshumanista puede conducir a la posibilidad ominosa de que determinadas decisiones fundamentales para la vida sean sustraídas a la voluntad autónoma y libre de los seres humanos. Esta instrumentalización de la inteligencia artificial no está encaminada a la mejora de las condiciones de vida humana, sino a la suplantación o directamente a la negación del legado del individualismo moral, del humanismo racionalista. Si el individualismo humanista nos legó la educación y la cultura como pilares para el refinamiento de nuestras aptitudes y condiciones vitales, ahora los transhumanistas prefieren confiar en la tecnología para superar los límites impuestos por nuestra herencia biológica y genética. No puedo dejar de mostrar mi escepticismo ante las posibilidades de perfeccionamiento y mejora de la condición humana mediante esta inteligencia artificial. En este sentido, los neuroderechos y los llamados derechos digitales no son una generación sucesiva de derechos humanos, sino y antes su directa abolición. La consagración de una categoría falaz de derechos, como esta de los derechos digitales, considerarlos como derechos humanos, es el callejón sin salida que nos conduce sin retorno a clausurar uno de los principales tiempos de nuestra historia como humanidad, el que Bobbio llamara precisamente el tiempo de los derechos. Y concluyo. La innovación del Big Data ha contribuido a facilitar y mejorar infinidad de procedimientos cotidianos en nuestra vida individual y colectiva. Estos avances, como contrapartida, han arrojado un modelo de sociedad de la vigilancia que genera graves riesgos para la privacidad y autonomía de las personas. Con ello he intentado posicionarme en contra de las posturas que abogan por una catalogación densa y constitucionalmente protegida de los derechos digitales como derechos fundamentales. He reivindicado, en cambio, la importancia del ser humano como referente axiológico indiscutible en el centro de nuestra reflexión y al que las cotas de su autonomía y libre albedrío le deben ser inviolables y no manipulables. Ahora bien, entre el catastrofismo al que pareciera que inexorablemente nos lleva la inteligencia artificial y el Big Data, y el optimismo exacerbado en un meliorismo humano incondicionado, hay quienes apelamos más modestamente a una responsabilidad tecnológica, entendida como una actitud reflexiva y crítica de los nuevos problemas que suscitan la ciencia y la tecnología y ante los que ni la democracia, ni la ciencia, ni el derecho, ni las humanidades pueden permanecer impasibles, sobre todo por su repercusión en el alcance y ejercicio para los auténticos derechos humanos. El empleo de la inteligencia artificial en un mundo de Big Data
nunca debe traspasar el límite que constituye la primacía del individualismo moral, la vulneración de los derechos fundamentales y las libertades de los derechos humanos. La inteligencia artificial debe ponerse al servicio de la sociedad, de los individuos, que son los únicos que son fines en sí mismos, protegiendo sus derechos como ciudadanos y garantizando sus oportunidades vitales. Un programa a la altura de la modernidad humanista debe dirigirse, desde luego, a obtener el máximo provecho de las novedades, descubrimientos y avances de la era digital, pero siempre en beneficio y al servicio de la persona humana, de su dignidad y de los valores sobre los que hemos construido nuestros estados y nuestras democracias contemporáneas. Tal es la tarea que tenemos por delante. Muito obrigado. Muchas gracias, profesor Delgado. Realmente es una ponencia extraordinaria, brillante, que abre, bueno, muy rica, que abre un enorme flanco de cuestiones, o sugiere un enorme abanico de cuestiones para debatir, para discutir. Yo iniciaba o terminaba mi presentación aludiendo a una de las cuestiones que han sido abordadas, una de las muchas cuestiones que han sido abordadas en tu brillante, como digo, ilustrativa y riquísima intervención, y es la pervivencia de la intimidad, de la privacidad en este mundo en el que todo está mediatizado ya por las nuevas tecnologías. El concepto de autodeterminación informativa, que no se olvide, es una novedad de hace algunas décadas y que ha tenido, por ejemplo, en nuestro ordenamiento jurídico un reflejo legislativo reciente. Recuérdese que no se desarrolló como tal hasta la ley de protección de datos personales y hasta la ley orgánica de regulación de tratamiento automatizado de datos personales en primer lugar, y luego la ley de protección de datos personales. Es un concepto que en alguna medida está definitivamente superado por la sociedad digital. Quiero decir, hoy, en nuestro tiempo, en nuestros días, no existe la posibilidad, en términos prácticos, de una autodeterminación informativa. Esa posibilidad realmente es inexistente. Uno puede plantearse escenarios en los cuales se puedan ejercer puntualmente derecho a acceso a la modificación, a la rectificación de datos personales, pero a ninguno se nos escapa que la vida de todos, de un modo o de otro, está al acceso, está franqueada para las nuevas tecnologías. No sé, me gustaría que reflexionara un poco sobre esta cuestión de la privacidad y una segunda cuestión que, bueno, que claro, evidentemente tiene que ver. Plantea José María Lasalle en su obra Ciberleviatán, me parece que es en ella, en cualquier caso, si no es en el liberalismo herido, pero creo que es en Ciberleviatán, plantea José María Lasalle que una de las cuestiones capitales de la sociedad digital es la cuestión del control de los datos. Es decir, la cuestión de la propiedad de los datos, que difícilmente vamos a poder proteger al individuo, garantizar sus derechos y seguir avanzando en el desarrollo de los principios de la Ilustración que se condensan en el catálogo de derechos humanos y en la tradición del Estado de Derecho, en una sociedad en la que los datos, como materia prima de esta nueva era del capitalismo, que es el capitalismo cognitivo, como el petróleo del siglo XXI, sigan, digamos,
estando al alcance de las grandes corporaciones tecnológicas. Pues bien, conectándolo un poco con esta cuestión de la autodeterminación informativa, no sé si podrías hacer alguna reflexión en torno a esta cuestión también, me parece que es fundamental, del control de los datos y de la propiedad de los datos, que creo que es una de las cuestiones capitales de nuestro tiempo, pues para de algún modo recuperar el control sobre nuestras sociedades, sobre la vida del ser humano, colocar al ser humano en el centro de todo este desarrollo tecnológico y recuperar el control de lo político sobre lo tecnológico y sobre lo económico, que es en definitiva, creo, lo que se está dirimiendo. Muy bien, muchas gracias, querido Alfonso, por estos apuntes que sin duda tienen relación directa con lo que hemos estado hablando esta tarde en este foro y que vienen a completar de alguna manera el panorama que aquí les presento. En cuanto a la idea de privacidad, de en qué lugar queda la privacidad en esto que hemos denominado la autodeterminación informativa, yo creo que hay una dicotomía, por utilizar una terminología clásica, una dicotomía que tenemos que abandonar, que es la dicotomía entre lo público y lo privado, es decir, que haya una frontera nítida entre lo público y lo privado, ¿de acuerdo? Como las dos grandes áreas, las dos grandes vertientes, perspectivas en las que se organiza el comportamiento humano. Esto quizá podría ser posible cuando se empezó a teorizar siglo XVIII, siglo XIX, en la modernidad, en sus albores, ¿de acuerdo? Pero hoy es una dicotomía que en esta era digital cuesta mantener. Pero hay otra que sí creo que tiene más sentido si no queremos cargarnos esta idea del individualismo moral que les traía, es si ya no hay una frontera clara entre lo público y lo privado, vamos a mantener al menos una diferencia entre lo público y lo íntimo. Hay un sentido de la intimidad que tiene que ver con la privacidad, ¿de acuerdo? Pero que es algo más exacto y que tiene que ver con la ley a la que hacías mención de datos personales, que es vamos a salvaguardar esa información que por su sensibilidad es íntima. ¿De acuerdo? Es decir, puestos a reducir el perímetro de la privacidad, vamos a quedarnos al menos ya con el último reducto que le queda a la identidad individual, es decir, al ámbito de lo privado, que es el ámbito de lo íntimo. ¿De acuerdo? Mundo público, mundo privado, la esfera pública, la esfera privada, la vida pública, la vida privada, el yo público, el yo privado. Esa dicotomía vale que la pongamos en tela de juicio. Pero si no queremos perder la última grandeza que nos queda de ese legado del individualismo moral, el centro del individuo en el programa de la modernidad, al menos hay cierta información que por íntima, por sensible,
y aquí cuando pensamos en las leyes de carácter personal, ¿en qué estamos pensando? En datos íntimos, es decir, en datos inalienables, en datos que son el último reducto de la personalidad. Algunos tienen que ver, que es donde se aplica la mayoría de estas cuestiones, ¿no?, a cuestiones que tienen que ver con expediente policial, que así lo cita esta normativa europea que les citaba, servicios sanitarios, ¿de acuerdo? Y cuestiones jurídicas, procesos jurisdiccionales. La sensibilidad de esa información amerita, ¿de acuerdo?, que esa información sí sea inviolable. Es decir, vale que ya nos hayamos cargado la frontera entre lo público y lo privado, pero hay determinada información sensible, ¿de acuerdo?, que tiene que ver con datos médicos, con datos policiales, con datos jurídicos, que esto nos afecta mucho como juristas, que por íntima debería ser intocable. Debería ser intocable. En cuanto al apunte sobre la obra de nuestro querido José María Lasalle, Ciberleviatán, también creo que es en Ciberleviatán donde apunta esto, acerca de que el kit de la cuestión va a estar siempre en quién tiene los datos, en el control de los datos, ¿de acuerdo? ¿Quién es el propietario de los datos? ¿Cuál es el problema aquí que algo dejaba caer en mi intervención? A la hora de la protección, de establecer estas garantías, hay que tener muy en cuenta quién es el titular de los datos. Porque si es un ente público, ¿de acuerdo?, esos datos van a estar supervisados por principios éticos, pero que son los principios éticos que tienen que ver con la administración pública, con el sector público, porque es la depositaria de esos datos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son las controversias que se están produciendo? Pues que estos datos no están bajo propiedad de los gobiernos ni siquiera. Están en manos de las famosas Big Tech, de las grandes corporaciones tecnológicas, y que como tal no están reguladas por estos principios públicos con los que yo al menos me encuentro algo más tranquilo. Preferiría que mis datos estuvieran gobernados por los principios del interés general, ¿de acuerdo?, de la seguridad jurídica, de valores constitucionales, que por los principios inspiradores de la actividad empresarial, que siempre va a ser la maximización de beneficios, y los resultados ahí los tenemos. Es decir, la compra-venta de datos. La compra-venta de datos. En el momento que los datos se patrimonializan, ¿de acuerdo?, y ahí tenemos los grandes patrimonios de todas estas empresas tecnológicas, que son las más punteras y las que alcanzan los mayores índices en la mayoría de bolsas mundiales, ¿de acuerdo? El problema está en que se han vuelto inaccesibles. Es decir, la regulación tiene que tener en cuenta que a estas empresas, para empezar, no basta, que es lo que nos tenemos que plantear en materia regulativa, no basta con una regulación nacional, por ejemplo, cuando son empresas que operan de forma global. No basta con una autorregulación, sino que se requiere una heterorregulación, es decir, una mancorregulación de distintos entes a escala global, porque a escala global es como opera el patrimonio de estas empresas. Es decir, la problemática que yo veo aquí, que como bien acierta el planteamiento de Lasalle, es que la regulación que nos estamos planteando va a ser escasa.
va a ser escasa y es inaccesible, porque, es decir, regulamos como derechos, volvemos a lo mismo, regulamos como derechos digitales, que es algo que sirve para lo público, a empresas que funcionan en lo privado. ¿De acuerdo? Donde tienen su propia arquitectura. ¿Qué sentido tiene reconocer derechos digitales como derechos humanos cuando estas empresas, ¿de acuerdo?, no es esa su carta de naturaleza, no es esa su operativa diaria, por así decir. Es decir, hablamos discursos distintos. El discurso de los derechos nos sirve para la regulación estatal, para cuando el propietario de los datos son servidores públicos, ¿de acuerdo? Pero cuando los servidores, cuando son estas plataformas internacionales las propietarias de los datos, nuestro discurso de los derechos a escala nacional no nos sirve, se nos queda pequeño. Ese creo que es el problema. Es decir, que nuestra arquitectura de la propiedad de los datos, cuando hablamos ya del solo hecho de ser propiedad, estamos pensando en una terminología analógica, por así decirlo. Es decir, cuando todo esto hoy ya es mucho más global, digital, etéreo, no lo podemos atajar con las herramientas nacionales de la protección de derechos. Gracias, Jesús. Muchas gracias por... me gustaría abrir la posibilidad de, no sé si el profesor Bolsán desea intervenir, si hay también alguna persona que entre los asistentes que desee realizar alguna cuestión, proponer alguna cuestión, alguna sugerencia al profesor Delgado. Profesor Bolsán. Sí, estoy. Primeiro, queria parabenizar o professor Jesus Inácio, uma ponência magnífica, e são muitas coisas a explorar. Pero em Brasil, neste ano, se hizo um cambio na Constituição para poner a proteção de dados como direito fundamental. Há uma emenda constitucional, uma reforma da Constituição que incluyó este contenido. Bom, uma questão, professor, se pudesses fazer algum comentário, né? A minha dúvida com relação a essa posição, ou a essa questão, é fundamentalmente pensar talvez em que campo ou em que lugar nós poderíamos ter algum mecanismo regulatório que fosse eficaz para dar conta dessa desconstrução que essa transformação tecnológica acaba impondo a todas as instituições jurídico-políticas. De um lado, nós percebemos que há uma fragilização de um modelo regulatório moderno, baseado na ideia de uma regulação proveniente dessa autoridade pública comum, muitas vezes insuficiente, seja por conta da sua potência mesmo, né, seja por conta até da sua limitação geográfica, ou seja, da sua territorialidade, né? Ou seja, a regulação estatal muitas vezes não alcança, né, o lugar onde se encontram, né, atuando essas chamadas big techs, e por outro lado, né, quando alcançam,
a sua capacidade de efetividade é muito reduzida. Esse é um aspecto. Por outro lado, esse viés de uma ética da inteligência artificial, eu até estou terminando de ler um livro do Luciano Floridi sobre esse tema, chama Ética da Inteligência Artificial, e me parece que aqui nós acabamos caindo num outro problema, ou seja, a de pretender ou de imaginar que esses referenciais éticos, ou seja, que essa construção ética para a inteligência artificial ela seja eficiente, ou melhor, seja eficaz para, de alguma maneira, constranger essas mesmas big techs ou esses provedores ou esses proprietários de dados, né, no uso, né, e na própria negociação, né, no próprio comércio desses dados, num contexto no qual nós sabemos que talvez a grande commodity atual, né, o grande valor da economia capitalista hoje seja efetivamente o dado, né, ou a informação. Né, a tal ponto que alguns autores falam, né, num tecnofeudalismo, né, de alguma maneira ligado a essa transformação econômica. Então, se o senhor pudesse dizer algo a respeito, né, do papel, ao final e ao cabo, do direito, né, do modelo regulatório, de que tipo de modelo regulatório se poderia lançar a mão para, de alguma maneira, tentar constranger minimamente não apenas esse processamento, essa apropriação de dados, mas, sobretudo, esse comércio, né, de dados que nós experimentamos hoje. Obrigado, professor José Luis. Muito obrigado por sus apreciaciones muy interesantes, y le agradezco de verdad los halagos también por la exposición mía, que desde luego la he hecho con mucho gusto para poder estar hoy aquí con vosotros. Así que nada, no hay nada que agradecer, de verdad. Bien, por el primer apunte que me hacía, desconocía que en Brasil esta cuestión, si se hubiera llevado por vía constitucional directamente, ¿de acuerdo? Aquí era lo que les decía, no hizo falta, es decir, el tema de la protección de datos personales se hizo mediante ley. Es decir, de ahí mis dudas a que los derechos digitales tengan que convertirse en derechos fundamentales vía constitucional, es decir, porque es más propio de la regulación legal que de la regulación constitucional, pero bueno, eso también depende de la idiosincrasia, de las circunstancias de cada país. Aquí en España el tema de las reformas constitucionales, que yo lo ponía como inconveniente práctico, pues una reforma de la Constitución para introducir los derechos digitales me temo que trae más problemas que soluciones. En cuanto al modelo regulatorio a través de instituciones públicas, que se haga más ampliado, es decir, pensemos en modelos regulatorios regionales que parece que siguen siendo ineficaces, ¿de acuerdo? Como apuntabas. Yo creo que el caso de la Unión Europea es paradigmático en este sentido, pero por otra razón. Directamente
porque por más alianza en común que se haga a nivel europeo para garantizar, para proteger, para establecer un marco normativo a través del cual operar, al fin y al cabo, estas Big Tech están fuera del marco europeo. No se someten al marco europeo porque están por encima de la propia Unión Europea. Es decir, son tan ingobernables, la mayoría ya sabemos de dónde vienen, ¿de acuerdo? O son de Estados Unidos, o son chinas, o son... Entonces, someterlas algunas veces a regulaciones por supranacionales que sean, me temo que en ese sentido puede seguir resultando igual de ineficaz. Y esto me enlaza con la apreciación que me hacía acerca de la ética de la inteligencia artificial, y esas ideas las tomo, creo que efectivamente del libro que he consultado y que he manejado también del maestro Floridi, creo que es La Cuarta Rivoluzione, ¿no? Desde luego a las Big Tech, a las empresas tecnológicas, no le es rentable la inteligencia artificial, la ética de la inteligencia artificial. Efectivamente, se crea una especie de tecnofeudalismo, puesto que es preferible saltarse la ética para la consecución de beneficios que cumplir con una ética aplicada a la inteligencia artificial, puesto que ello le llevaría al respeto de los, volvemos a lo mismo, de los clásicos derechos fundamentales. Vean una cosa, se ve claramente el tema de la ética en la inteligencia artificial en una cuestión. Las empresas que dan mayores beneficios todos los años, váyanse a China, váyanse a Estados Unidos, son las más vulneradoras de los derechos fundamentales. También el marco regulatorio que ofrece estos países, me parece que algo de esto tiene que ver. Tanto Estados Unidos como China no son precisamente los ejemplos del programa de la modernidad del individuo en el centro del pensamiento y la protección de los derechos y su dignidad. Es decir, me temo que algo tiene que ver por qué los máximos desarrollos en estos campos se consiguen allí donde las garantías de los derechos clásicos son más reiteradamente incumplidas. Es una idea intuitiva de por dónde van los tiros. ¿Y qué modelo regulatorio entonces, profesor Bolzán? Bueno, yo me decantaría prudentemente, ¿de acuerdo? Tampoco yo voy a tener la respuesta de lo que los expertos en la materia todavía no han alcanzado. Pero me parece que una senda que podríamos explorar, ¿de acuerdo?, tendría que ver con un planteamiento más a escala, más que supranacional, más que de reforzamiento de las garantías a nivel interno, más que de reforzamiento de las garantías entre estados a nivel supranacional, que esto se convirtiera en una preocupación, por así decirlo,
¿de acuerdo? Para los propios países, ¿de acuerdo?, que dominan estas empresas, ¿de acuerdo? Es decir, mientras que las soluciones regulatorias no pasen por ajustar, embridar, adelgazar el poder de que tienen esos gobiernos de Estados Unidos, de China, que les dan ese poder a las grandes empresas, mientras que el poder regulado no venga de ahí, ¿de acuerdo? Me parece que flaco favor seguimos haciendo, cargándonos de normativas, de regulaciones nacionales, supranacionales, mientras que las soluciones no pasen por someter a regulación, ¿de acuerdo?, el propio ámbito desbocado en el que estas empresas se mueven, ¿de acuerdo?, que es planetariamente. Es decir, mientras que la regulación no les venga de Estados Unidos, de China, que son las que más apuestan por esto porque más dominio alcanzan con esto, mientras que las soluciones no pasen por someter a regulación a estos entornos, nuestras regulaciones van a quedarse siempre limitadas. Por eso yo creo que más que un marco común entre estados, pensemos en algo, por ejemplo, algo que tuviera que ver más con una ONU, ¿vale?, donde además de los objetivos de desarrollo sostenible, hubiera un deseo que se pudiera seguir más o menos coactivamente, es decir, que se pudiera obligar de alguna manera, al menos a Estados Unidos como miembro, de acuerdo, a tomarse muy en serio estas cuestiones. Hasta que ese momento llegue, me parece que ese modelo regulatorio se nos queda un poco corto cuando lo pensamos a nuestra escala solo. Obrigado, professor. Graças, graças. Mais alguém? Não sei se ainda temos... Se não temos mais perguntas, professor Alfonso, podemos encerrar também e só fazer uma lembrança final, antes do encerramento aqui, que nós, no dia 13 de dezembro, teremos o nosso último encontro das quartas do Cyber desse ano, né, com o professor José Inácio Solar Carrion, da Universidade de Cantábria, e já deixamos aqui o convite a todos e a todas que nos dão a honra da sua presença, né, das suas presenças, que então nessa data, 13/12, faremos o encerramento, né, desse ano, na realidade, esse ano, dessa parceria Cyber Leviatã Cosmo-Use, né? Uma parceria que já rendeu muitos frutos e todos eles, né, com uma alta qualidade, né? Por isso mesmo já agradeço aqui ao nosso parceiro, amigo, irmão, professor Alfonso de Julius Campuzano también. Muy bien, pues creo que con este recordatorio y agradeciendo con el buen sabor de boca que deja la intervención del profesor Jesús Ignacio Delgado Rojas, tan, como digo, tan rica, tan omnicomprensiva, si se quiere, y tan brillante, pues concluimos esta sesión y quedamos emplazados para el día 13 de diciembre. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Obrigado.
Boa noite. Gracias. Chao. Adiós. Muchas gracias.